Bueno, de nuevo, bienvenidas a todas. Gracias, Vale, gracias, Silvia, gracias, Ilian, por estar conectadas hoy, sacar de sus tiempos para poder escuchar un poco más acerca de Dios. Vamos entonces a comenzar con una oración. ¿Sí me están escuchando todos bien, sí? Sí, Listo. perfecto. Listo, entonces vamos a orar. Cerramos nuestros ojos ahí donde estamos para orar. Amante Padre que moras en lo alto y sublime de los cielos, Señor, desde ya queremos pedirte que perdones nuestros pecados, Padre, nuestros pensamientos, nuestras malas acciones, Señor. Ahora al estudiar tu palabra, Dios, no somos dignos, Señor, de pronto te fallamos demasiadas veces, pero te pedimos que tu Espíritu Santo sea en esta tarde, Señor, sobre Valentina, sobre Silvia, sobre Iliam, sobre Joan y sobre los que aún faltan por conectarse y sobre los que vean este video, Señor. Ayúdanos a entender lo que hoy nos quieres transmitir y gracias porque desde hace mucho tiempo el futuro de este mundo ya estaba escrito. Quédate con cada uno de nosotros, Señor, y ayúdanos a conocerte y a esperarte para cuando regreses, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos entonces a comenzar. Si recuerdan el tema de la semana pasada, ¿quién lo recuerda? ¿Nadie? No, ¿Nadie recuerda qué vimos la semana pasada? ¿Se les olvidó tan pronto? El futuro del mundo predicho. Muy bien, vale. ¿Y qué vimos? ¿De qué se trataba? Pues hablamos de Daniel 1. ¿Sí se dice así? ¿Daniel 1? Daniel capítulo 2 era. Pero ajá, Daniel Daniel. capítulo, Daniel capítulo 2. Hablamos de Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia. Se habló acerca de Babilonia. Se habló pues de que ellos llegaron pues a como a volver presos a los judíos y pues se habló digamos como de qué, o sea, como qué cosas se llevaron a cabo en ese momento, ¿sí? Qué fue todos como los sucesos que pasaron y también de Isaías 39:7. Se hablaban acerca de las predicciones, las profecías y que pues digamos como que ya todo eso estaba escrito, de que Dios habló acerca de una estatua, pues tú mostraste una estatua y también del por qué aparecían como los pies como rotos, algo así, si mal no estoy. Y bueno, ahí como que tú dijiste que nos esperabas hoy y eso. Listo, vale, espectacular. Muy buen resumen, muchas gracias. Bueno, Gracias. la semana pasada, como Vale dijo, nosotros estuvimos hablando acerca de un personaje muy importante que es mencionado en la Biblia por el nombre de Daniel. De hecho, tiene su propio libro, entonces lo pueden ustedes mismos leer. El libro de Daniel tiene 12 capítulos. Es súper corto, es un libro súper corto. Del 1 al 6 habla bastante historia, sin embargo, pues algunos momenticos también es profético, pero en sí, desde el capítulo 7 hasta el capítulo 12, comienza la profecía fuerte, por así decirlo. Daniel 7 es como esa puerta que se nos está abriendo para conocer la profecía como tal. Recuerden que habíamos estudiado bastante el libro de Génesis, ahora nos damos un brincote al libro de Daniel para empezar a estudiar la profecía y qué tiene que ver para estos tiempos, qué nos tiene que decir. Como bien sabemos, la profecía no es algo que se toma literal, así que lo que vamos a ver aquí son simbolismos, ¿sí? No vamos a ver, digamos, si nos hablan de animales, no es que esos animales se aparezcan realmente, son símbolos que son usados en la Biblia para que podamos entender el trasfondo, pues, de la historia. El sábado pasado alguien me preguntaba algo muy curioso, le di una respuesta
más bien como mediocre, y era qué había pasado con el rey Nabucodonosor, ¿cierto? Porque él en el capítulo 2 después del sueño, Daniel se lo descifra y él llega y dice, oiga, Daniel, definitivamente su Dios es Dios de dioses y mejor dicho, como él no hay, completamente cierto. El capítulo 4 de Daniel, les cuento y les digo para los curiosos, para los que deseen estudiarlo, es bastante interesante. El mismo Nabucodonosor lo escribe. Resulta que él era claramente un rey de un imperio realmente increíble y poderoso. Recuerden que en la estatua, ¿en qué parte del cuerpo era representado? ¿Con la qué? ¿Con la cabeza? Muy bien, vale, con la cabeza. ¿Y la cabeza qué material tenía? Oro. Oro. Muy bien, oro, ajá. Entonces resulta que veamos que el imperio de Nabucodonosor era realmente importante, realmente poderoso. Por lo tanto, Nabucodonosor era un rey bastante cruel, bastante imponente, bastante prepotente y bastante orgulloso. Y resulta que en el capítulo 4 se cuenta cómo él se encontró con Dios, por así decirlo. Entonces él llega y dice, él tuvo un sueño, léanlo, está allí en el capítulo 4 de Daniel. El sueño es muy interesante, él soñó con un árbol, que el árbol era cortado y bueno, etcétera. Resulta que ese árbol era él. Y lo que iba a suceder era que él iba a vivir como bestia durante 7 años. Lo podríamos llamar, le iba a dar como un tipo de esquizofrenia, de locura. O sea, literalmente, durante 7 años el rey Nabucodonosor perdió la noción, pues, de ser humano. Y dice la Biblia que se le cambió su corazón de hombre a un corazón de bestia. Él se arrastraba, como lo estamos viendo en este momento en la pantalla, comía como las bestias, y pasados los 7 años, reconoció a Dios como su Salvador. Y llegó y dijo, Dios, definitivamente, usted es mi Dios. Yo era prepotente, yo era orgulloso, creía que las riquezas y todo lo que yo tenía, yo lo había conseguido, pero resulta que usted me lo dio todo. Ahora yo sí lo reconozco y lo acepto. Y su corazón de animal se transformó en un corazón de hombre. ¿Por qué esto es importante? Ya vamos a ver por qué esto es importante. Resulta que, pero como les digo, los invito definitivamente a leer por ustedes mismos Daniel, el capítulo 4. La historia es súper interesante y el capítulo bastante corto. Resulta que en Daniel 2, como nos decía Vale, ¿quién tuvo el sueño? Y en esto quiero que participen los que recuerden. ¿Quién tuvo el sueño en Daniel capítulo 2? ¿Nadie lo recuerda? ¿Quién tuvo el sueño? El rey Nabucodonosor. Muy bien, ¿cierto? En el capítulo 7 que hoy vamos a estudiar, ¿y por qué vamos a estudiar el capítulo 7? Porque se relaciona mucho con el capítulo 2. En el capítulo 7 que hoy estudiaremos, Daniel es quien tiene una visión, no un sueño. Él tiene es una visión. Mientras a Nabucodonosor Dios se lo mostró en un sueño, a Daniel se lo mostró en una visión. ¿Cuál es la diferencia? Que mientras el sueño yo lo tengo, ¿cómo? Durmiendo, ¿cierto? La visión yo la puedo tener de cualquier manera, parado, viendo, un punto fijo incluso. Muchos profetas después de tener visiones nos dice la Biblia que quedaban agotadísimos, pero bueno, ese no es el tema de hoy. Pero incluso es interesante. Segunda cosa, ¿cómo le muestra Dios la sucesión de reinos al rey Nabucodonosor? ¿A través de qué figura? De la estatua. Muy bien, ¿cierto? A Daniel le muestra lo mismo que le mostró a Nabucodonosor, pero a través de animales, de bestias. ¿Listo? La única diferencia entre el capítulo 2 de Daniel y el capítulo 7 de Daniel es que el capítulo 7
añade más detalles y entre ellos añade un elemento religioso súper importante. ¿Vamos bien hasta acá? Es tan solo la introducción. ¿Todos vamos bien? Si no me llegan a entender, si de pronto dicen, no, Valentina, esto está muy complicado, me dicen y yo les repito, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar ahora sí en materia. Como les dije, la profecía, dime, Vale. ¿Es sucesión de qué, perdón? De imperios o de reinos o de poderes. ¿Listo? Entonces, como les digo, la profecía, ya aquí empezamos bueno, toda la Biblia es espectacular, ¿no? Pero aquí empezamos ya literal con fuerza, pues, a empezar a comprender los misterios de la profecía y espero que les fascine tanto como a mí. Daniel 7, 2 y 3. Vamos a ver qué nos dice. Iliam, ¿lo puedes leer? Ay, marica, espere. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar y 4 bestias grandes diferentes, la una de la otra, subían del mar. Gracias, Iliam. Hasta aquí, tranquila, Iliam. Hasta aquí vemos algo muy interesante. Llega Daniel, dice, yo miraba en mi visión, cuando la tuvo de noche. Y resulta que mientras yo veía en la visión, veía que 4 vientos del cielo, entonces imaginémonos, 4 vientos del cielo, ¿qué querrá decir eso? Combatían ¿dónde? En el mar. Entonces, 4 vientos del cielo combatían en el mar. Ya empiezan a ver los símbolos, ¿cierto? Que no podemos entender pues con normalidad. Listo. ¿Y qué sigue diciendo? Y resulta que aparte de esto que estaba viendo Daniel, vio 4 bestias grandes, todas diferentes, que subían ¿de dónde? ¿De dónde subían? Del mar. Muy bien. Entonces, él ve que el viento lucha contra el mar, lucha en el mar, perdón, y que las 4 bestias suben del mar. Yo les quiero preguntar, ¿hasta aquí ustedes entienden? Al principio yo no entendía, pero ya que entendía los símbolos, pues ya tenía sentido. Bueno, muy bien, Ashley. Yo los veo a todos como que, no, ¿qué es esto? Bueno, vamos a entenderlo. Precisamente aquí, como les digo, esta ya es la puerta a la profecía. Ya se empiezan a usar símbolos y ya tenemos que descubrir qué significan estos símbolos. Yo podría decirle a Silvia, Silvia, resulta que los 4 vientos significan que Daniel se mareó. Y en el gran mar significa que se mareó y después se ahogó Daniel. Entonces eso es lo que significa. ¿Sería válida esa interpretación? No. Porque a mí se me ocurrió darle y ya. La Biblia Uno tiene es súper interesante porque la misma Biblia es la que nos va a dar el significado de los símbolos. Es decir, yo nunca le puedo dar el significado a algo de la Biblia porque a mí se me ocurrió. La Biblia es la que me dice qué significan todos estos símbolos. Ni Silvia se los inventa, ni Carol se los inventa, ni Liam, ni Joan, ni yo. La misma Biblia nos va a decir cuáles son los significados. Les voy a dar un ejemplo. Cuando allí mencionan mar, que combatían contra el mar, Apocalipsis 17:15 nos dice qué significa el mar o las aguas. ¿Qué significa, Carol? ¿Lo puedes leer? Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Listo, gracias, Carol. ¿Qué significa eso? Que el mar y las aguas, ¿qué significan? Naciones, lenguas, Pueblos. muchedumbres y pueblos. Muy bien. En conclusión, el mar o las aguas, aquí lo que significan son pueblos, gente, naciones, lenguas, pueblo, mejor dicho, multitud de personas. ¿Listo? Primer simbolismo. ¿Quién nos respondió qué es el mar y qué es el agua? La misma Biblia. ¿Sí lo van captando?
La misma Biblia nos lo responde. Ahora, no solamente en Apocalipsis 17:15 está qué significan las aguas. En Isaías 17:12, que se los puse ahí, también aparece. Como nos vamos a demorar al hacer la comparación de todos estos textos bíblicos, yo les dejé mencionados los textos bíblicos para que ustedes después de esto vayan a estos textos bíblicos y se den cuenta si yo les estoy diciendo o no la verdad, ¿ok? Los vientos. ¿Qué significan los vientos? Los vientos significan problemas, significan guerra, significan movimientos bélicos, que es como lo mismo a guerra. En conclusión, vientos dejémoslo en que significa guerra. ¿Quién nos dijo esto? Jeremías 49:36. Apenas se acabe la reunión, los invito a que ustedes mismos busquen en sus Biblias. Bestias. ¿Qué significa ahora una bestia? ¿Qué quiere decir eso? Las bestias son reyes o poderes. ¿Quién nos dice que bestia significa que son reyes y poderes? Daniel 7, el versículo 17. Entonces ya ustedes saben, pueden ir a estas citas. Vamos a hacer un examen, ¿listo? Silvia, ¿qué significa entonces el mar o las aguas? En una sola palabra los vamos a definir todos, ¿listo? Entonces, mar y aguas, ¿qué significan, Silvia? Naciones y lenguas. Muy bien, ¿listo? ¿Qué significa vientos, Valentina? Guerra. Muy bien, en una sola palabra, guerra. ¿Qué significa bestia, Siliam? En esa sí me corchaste porque ahí se fue la comunicación. Algo a anotar la de Jeremías y la de Isaías, pero la de bestias no la alcancé. Ok, listo, no importa, Iliam. Bestias, entonces, ¿qué significa, Caro? ¿Le ayudas a Iliam? Reyes. Muy bien, reyes o poderes. Y esto lo puedes corroborar en el libro de Daniel, el capítulo 7, versículo 17. ¿Listo? Se va a sentir fascinante. De hecho, yo les digo y les doy un consejo. Para los próximos sábados me gustaría que trajeran sus Biblias para ir buscándolo pues de una vez y que ya ustedes mismos lo sepan. Muy bien, felicitaciones, vale, ahí vale la tienda. Entonces les explico hasta el momento. Listo, y vamos a volver a leer. Empezando, vamos como quien dice a empezar como con mantequillita, suavecito, y ya después vamos a ir entendiendo y cogiendo el hilo más rápido. ¿Listo? Daniel 7, 2 y 3 dice: Miraba yo en mi visión de noche y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en la gran mar. ¿Qué nos quiere decir esto? Vientos significa guerra. Combatían en el mar significa muchedumbre. En conclusión, ¿qué veía Daniel? Que el mundo estaba viviendo guerra. ¿Por qué dice 4 vientos del cielo? Porque 4 significa totalidad. ¿Cuántos puntos cardinales tenemos nosotros? Norte, sur, este y oeste, ¿cierto? Por lo que aquí dice que los 4 vientos del cielo, es decir, la totalidad del mundo que estaba sufriendo guerra. ¿Listo? En el versículo 3 nos dice: y vi 4 bestias grandes, todas diferentes la una de la otra, subían del mar. ¿Qué vio Daniel? Vio 4 poderes que subían ¿de dónde? De la gente. Es decir, la misma gente, como quien dice, montó a alguien en el poder y eso era lo que estaba viendo Daniel. ¿Me entendieron hasta acá entonces? Listo, súper bien. Vamos entonces a ver cuáles eran esas bestias que vio Daniel. Y vamos a empezar con la primera bestia que él vio. En cada bestia vamos a notar que hay características súper interesantes que no las podemos olvidar, ¿ok? Entonces nos la vamos a grabar, ¿listo? Daniel 7:4. ¿Qué nos dice Daniel 7:4? ¿Ashley está por ahí? Entonces, porfa, ¿qué nos dice Daniel 7:4? La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Listo, Carol, muchas gracias. ¿Qué quiere decir esto? Daniel vio un león
o vio un animal que se parecía a un león? Era como un león. ¿Y eso qué significa? ¿Que era un león o que se parecía a un león? Se parecía. ¿Qué se parecía? ¿Cierto? Muy bien. Él no vio un león, vio que esta bestia se parecía a un león. ¿Qué les quiero decir con eso? Que Daniel no podía ni siquiera describir lo que estaba viendo. A él le tocaba compararlo, porque no sabía ni siquiera qué era esa bestia tan increíble que le estaba viendo. Entonces él llega y dice, bueno, eso se me parece a un león. No es un león, porque ustedes han visto un león con alas de águila. No. Nunca, ¿cierto? Entonces él llega y dice, bueno, esta bestia se me parece a un león. Y lo curioso es que tiene alas de águila. Resulta que mientras yo lo estaba mirando, las alas, ¿qué pasó con las alas? ¿Qué? Se le quitaron. Se le arrancaron muy bien. Y el león fue levantado del suelo, se puso en hiesta. ¿Qué es eso? Se puso derechito. ¿Se han visto como cuando los perritos caminan en dos paticas? Bueno, así se puso el león. Y le fue dado al león corazón de hombre. Ya vamos de pronto cogiendo o atando algún cabo. Espero que sí. Contextualizado. Entonces, vamos a analizar bien las características que tenemos que aprendernos de esto. Que era un león que tenía alas de águila, que sus alas fueron arrancadas y se le dio corazón de hombre. ¿Listo? Ya vamos a entender bien esto. Segunda bestia que vio Daniel. Silvia, ¿lo puedes leer? Daniel 7:5. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Listo, Silvia, muy bien, gracias. Daniel vio una segunda bestia, semejante a un oso. Vuelve a decirlo, se me pareció a un oso. Resulta que este oso era muy particular porque tenía 2 brazos, pero un brazo se alzaba más que el otro. Me van entendiendo hasta acá, ¿cierto? Era algo así. Si ven allí el oso que tiene como un costado más arriba. Eso dice Daniel. Ve, tan raro. Ve un oso, pero un brazo como que le sube más que el otro. Interesante. ¿Qué tiene el oso en su boca? El oso tiene costillas. Pues, ¿Cuántas? 3. Muy bien, eso es muy importante. Y al oso le he dicho, levántese y devore mucha carne. Entonces, ¿qué 2 cosas son importantes aquí? Que se le alzaba un costado más que el otro y que tenía 3 costillas en su boca. Vamos captando entonces. ¿Todavía han entendido algo? Yo sí. Bueno, Sí. pero los que no saben, ¿sí han entendido algo? Por lo menos los simbolismos, pero todavía no tenemos ni idea de qué significa, ¿cierto? Y tranquilos que esa es la idea. Daniel 7:6. Daniel entonces ve una tercera bestia. Vamos a ver qué es esta bestia. Joan, ¿la puedes leer? Sí. Después de esto miré y hay aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Listo, gracias, Joan. Súper interesante, ¿no? Él llega y ve una bestia nuevamente. ¿Con qué animal la compara? Llega y dice, ve, esta bestia se me parece a un leopardo. leopardo. Muy bien, ¿cierto? Pero lo interesante es que este leopardo tiene 4 alas de ave. ¿Ve? 4 alas de ave. ¿Qué otro animal tenía alas? El El león. león. ¿Y cuántas El alas león. tenía el león? 2. 2, ¿Y el leopardo? 4, ¿Las alas del león de qué animal eran? De de un águila. águila, ¿Y las alas del leopardo? De ave. de un ave. Muy interesante, ¿cierto? Listo. Y resulta que este leopardo, ¿cuántas cabezas tenía? 4. 4, Lo que nos vamos a grabar de esta tercera bestia es que tiene 4 alas y tiene 4 cabezas. Y ya vamos a ver por qué esto es importante. Última bestia que vio Daniel. Vale, ¿nos la lees? Daniel 7:7. ¿Qué nos dice Daniel de esta bestia?
Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Muchas gracias, vale. Yo hago una pregunta. ¿Cuál es la única bestia a la que Daniel no compara con ningún animal? Esta. ¿Cierto? Vea que a la primera, ¿con qué animal la compara? Con León. león, A la segunda, Oso. oso, tercera leopardo. y a la cuarta. Ni no la comparan. No la compara, o sea, llega y dice, Lo es tal oiga, cual. esta bestia, sí yo no sé qué sea, pero lo que sí es que me parece espantosa, o sea, qué miedo. Me parece terrible y me parece que es súper fuerte. Muy bien. ¿Los dientes de qué material eran? Hierro. Los dientes de hierro. Interesante. ¿Y cuántos cuernos tenía esta bestia? 10. Bueno, ahora vamos a hacer algo. Cuenten los cuernos que les puse ahí en la imagen y díganme cuántos cuernos ven. 10. 9. Bueno, por allá me dijeron que 9, vale, me dice que 10. ¿Quién da más? 11. 11. Con el 11, ¿cierto? Bueno, muy interesante. ¿Será que se equivocaron entonces al hacer esta bestia? Bueno, ya vamos a ver. ¿Listo? Por ahora quedémonos en que tiene 10 cuernos. ¿Listo? Eso es lo que nos está diciendo ahí la Biblia. ¿Cuántos cuernos tienen? 10. 10. Bueno, Valentina, ¿qué significa todo esto? Vamos entonces a comenzar. Cuando Dios le muestra a Nabucodonosor en un sueño la estatua, empieza con Babilonia, ¿cierto? Representada con la cabeza de oro. Listo, ahora entonces les voy a hacer la comparación. ¿Cuál es el rey de los metales? Con razón tiene 10 cuernos por los 10 Espérate, Ashley. ¿Cuál es el rey de los metales, niñas o niños? oro, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es el rey de los animales? El león. ¿Cierto? Muy bien. Tiene alas de águila, o sea, vuela mucho. Resulta que Babilonia, que es este imperio, también representado con el león de alas de águila, definitivamente fue un gran conquistador y a una velocidad increíble. Por eso al león se le dan alas, porque la velocidad con la que conquistaba Babilonia era increíble. Pero resulta que las alas de este león le fueron arrancadas, ¿cierto? Y le fue dado un corazón de hombre. ¿A qué les recuerda eso? A Nabucodonosor. Valentina, ¿qué nos dices? Al reino ay, no. Muy bien, Nabucodonosor. muy bien, exacto. ¿Cuándo qué? Cuando se volvió bestia y después Cuando de se volvió bestia, bestia. sí le fue dado un corazón de hombre, ¿cierto? Vea que nos dicen las mismas características. Ahora, ¿por qué lo comparan con un león? ¿Por qué Dios lo compara con un león? Resulta que en el arte babilonio, y qué pena que aquí se me olvidó a trabar, en el arte babilonio yo estuve investigando, esto era algo que pues no lo sabía, les confieso, estuve investigando que según el arte babilonio, los babilonios tenían la costumbre de hacer demasiados leones en sus atrios, en sus templos, en el palacio de los reyes, de los gobernadores, etc. Ellos usaban bastante el león. Entonces, cuando Dios llega y le dice a Daniel, Daniel, esta bestia es un león y no sé qué más, fue fácil para Daniel decir, vea, tan interesante, Dios está dando un león, yo vivo en Babilonia y Babilonia efectivamente tiene demasiados leones en su arquitectura. Se los dejo de tarea para que lo investiguen igual, pero yo investigándolo me di cuenta que esto era 100% real. Se vaya a terminar la reunión, entren al siguiente link que les compartí
y entonces continuamos, ¿ok? Bueno, Listo, entonces continuando, nos quedamos en el imperio de Babilonia, ¿cierto? Y les decía que investigaran acerca de cómo era el arte en Babilonia, donde se usaban bastante los leones. Pasamos entonces en la estatua, lo que se representaba con los brazos y el pecho, que eran de qué material, ¿quién lo recuerda? Los brazos y el pecho. Plata. De plata, muy bien, ¿cierto? Ese silencio. imperio, esa parte del cuerpo era representado Medo persa. por, exactamente, significaba el imperio Medo-Persia, ¿cierto? Yo les dije aquí, cuando estudiábamos el sábado pasado acerca de la estatua de Nabucodonosor, les decía, ¿por qué dos brazos? ¿Cierto? Porque justo eran dos imperios, los medos y los persas, que se unieron e invadieron a Babilonia. En este caso, nos dicen que el oso que está viendo Daniel, bueno, la bestia que se parece a un oso, tiene también dos patas, pues, pero una se levanta más que la otra. ¿Esto qué significaba? Resulta que si nosotros nos vamos a la historia de los medos y los persas eran mucho más poderosos que los medos. Esa es la razón por la que Dios aquí le muestra a Daniel que el oso se levanta de una pata más que de la otra. Súper interesante. Ahora, yo también les decía, grábense las costillas que tiene en la boca este oso. ¿Qué cuántas costillas eran? Muy bien, vale, eran 3 costillas. ¿Por qué? Resulta que cuando vamos a la historia, nos damos cuenta que el imperio medo-persa libró 3 conquistas espectaculares, las mejores, las más importantes de él. Lidia, en el año de 547 a.C., Babilonia en el 539 a.C. y Egipto en el 526 a.C. Por eso el oso tenía 3 costillas en su boca, porque son 3, como quien dice, naciones súper importantes a las que el imperio medo-persa estaba conquistando. Súper interesante, ¿no? Vamos entonces con la tercera bestia, representada con el vientre y los muslos. ¿De qué material? ¿Quién recuerda el material? Bronce, muy bien, Carol, el material era bronce. Resulta que este imperio era representado por, este material lo que simbolizaba era Grecia. Grecia vendría después del imperio de los medos y los persas. Aquí yo les decía que esta bestia que vio Daniel, él decía es semejante a un leopardo. Yo les pregunto, ustedes han escuchado que el leopardo es bastante lento, ¿cierto? No sabía. No, ¿qué es el leopardo? Muy rápido. Muy rápido, es demasiado rápido, exacto. Y aparte de lo rápido que es el leopardo en sí, ¿cuántas alas tiene? Ninguna. 4. 4, según acá, exacto, muy bien. Tiene 4 alas. Entonces, resulta que ¿quién gobernó en este imperio? El rey Alejandro Magno. Imagino que han escuchado de él. Él a los 25 años y en menos de 10 años de conquistas y de luchas, ya era amo del mundo. Yo tengo 20 años y no he conquistado, pero mejor dicho, ni a mi novio. Y él ya con 25 y vea todo lo que había hecho. Sí, increíble. Pero resulta que este leopardo tiene 4 cabezas. Y entonces nosotros diremos, ¿cómo así? 4 cabezas. ¿Por qué? Resulta que cuando Alejandro Magno murió, lo precedieron, bueno, después se cuenta la historia que su hijo y su hermanastro, sin embargo a ellos los derrocaron rapidito al instante. Y 4 generales
tomaron el poder en Grecia. Estos generales, ¿quiénes fueron? Se los voy a nombrar y les voy a decir también las partes que ellos iban a gobernar, que ellos gobernaron. Está, primer general, Ptolomeo. ¿En qué gobernaba Ptolomeo? En Egipto, Palestina y parte de Siria. Segundo general, Casandro. ¿Y en qué gobernaba? En Macedonia. Tercer general, Lisímaco. ¿Dónde era su poder? En Tracia y parte de Asia Menor. Y el último y cuarto general, Seleuco, gobernaba en parte de Asia Menor, de Siria y regiones al oriente. Súper interesante. Ya la Biblia estaba diciendo, Alejandro se va a morir, van a venir 4 generales después de él y lo representaban en una bestia. Muchos pueden decir, Valentina, ¿por qué Dios no habló claro? Y dijo, ya, sencillito, Daniel, después de Grecia va a venir Roma, Grecia vienen 4 generales, lo simbolizo con un leopardo porque es súper veloz su manera de conquistar y las alas porque eso le da mucha más velocidad y etcétera, etcétera. Si Dios hubiera sido, como quien dice, así de específico, muy probablemente la Biblia no habría durado muchos años. ¿Por qué? Porque no le convenía a esos próximos reyes que la Biblia describiera tanto acerca de ellos. Y ya les voy a decir por qué no convenía. Ya lo estudiaremos. ¿Listo? Última bestia, Daniel 7:7, que ya lo leímos. Representado en la estatua por las piernas que eran de hierro, que representaba a Roma, y los pies que eran de hierro con barro cocido, que representaba a Roma dividida. Que yo les decía, la estatua, ¿cuántos dedos en los pies tiene en total? 10, muy bien. Y resulta que esta bestia que vio Daniel, ¿cuántos cuernos tiene también? 10. Muy bien, vale. Así que si los 10 pies simbolizaban a los 10 pueblos bárbaros, los 10 cuernos también simbolizan a los 10 pueblos bárbaros. Dios fue muy claro, nunca se equivocó y nos dejó las cosas de una manera increíble. Y allí abajito les puse cuáles son estos pueblos bárbaros: visigodos, burgundios, suevos, anglosajones, alamanes, érulos, etc. ¿Por qué dice que esta bestia no se compara con ninguna y es terrible, espantosa y fuerte? Les voy a dar uno de tantísimos ejemplos que tiene el Imperio Romano. Como el Imperio Romano no hubo. Sangriento como él solo. Tan sangriento era que si uno se reúne para entretenerse, a ver una película, a salir a comer, a estar con los amigos, a escuchar música incluso, y así es como uno parcha, ¿cierto? Pues resulta que los romanos parchaban en el Coliseo romano viendo morir a cristianos o viendo morir a gente. Y entonces sacaban leones que nunca les habían dado de comer para que los leones salieran hambrientos, se comieran a los cristianos y los que estaban en el Coliseo aplaudían. Esa era la manera de parchar de los romanos. Increíble. Y solo les estoy dando un ejemplo. Dime, Carol. ¿Qué tal esos parches que demandaban en ese tiempo? Eso fue en la época de Esmirna. Muy bien, Ashley, muy bien. Bueno, Te lo después dije. vamos a entender a lo que se refiere Ashley. Resulta que por eso no tiene comparación con ninguna otra bestia. El Imperio Romano fue realmente sanguinario, fue realmente sádico, fue increíble. Ahora, resulta que la estatua, ¿con qué material compara a Roma? ¿Qué material eran las piernas? Hierro. Hierro. Hierro, muy bien. ¿Y los dientes de esta bestia, de qué material son? Hierro. Hierro, muy bien, ¿cierto? Vean lo que aquí dice, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba, desmenuzaba y las sobras hollaba con los pies, pisoteaba, era una bestia increíblemente terrible. Finalmente, ¿sí recuerdan que les dije cuántos cuernos cuentan ustedes en la bestia y me dijeron, contamos 11?
pero pues solo habíamos hablado de 10. Vamos a ver qué nos dice Daniel 7, el capítulo 8. ¿Sí recuerdan que yo les dije que la diferencia entre Daniel 2 y Daniel 7 era que Daniel 7 le sumaba un elemento? ¿Cuál era ese elemento? ¿El elemento qué? ¿El elemento qué? No sé. El elemento religioso, que yo les dije. Daniel 2, normal, pero Daniel 7 lo repite con bestias y le añade un elemento, el elemento religioso. Ese elemento religioso es el 11º cuerno que vamos a ver. Cuerno que en la estatua, como quien dice, no fue mencionado tan específicamente como en estas bestias. Vamos a leer qué nos dice Daniel 7 y el versículo 8. Joan, ¿lo puedes leer? Sí. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que ese cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Gracias, Joan. Muy bien, resulta que este cuerno pequeño se levanta, sería el 11º cuerno, ¿cierto? Lo particular de este cuerno es que se levanta ¿de qué imperio? ¿Cuál era el cuarto imperio? Roma. O sea que el cuerno pequeño se levanta ¿de dónde? De Roma. De Roma. ¿Vamos todos entendiendo hasta acá? Recuerden que es la cabeza de la última bestia y la última bestia es Roma. Muy bien, pero este cuerno, ¿qué tenía? Ojos. De boca. ¿Y qué tenía? Boca. ¿Cierto? Boca. Vamos a ver qué características tiene este cuerno. Entonces, Carol, ¿nos las lees, por favor? Daniel 7, del 23 al 25. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Paremos hasta ahí, Carol. Súper interesante, porque este cuerno pequeño cuando se levanta, ¿a cuántos cuernos tumba? 3. A 3 3 cuernos, reyes. ¿cierto? Muy interesante. Y vamos a ver el versículo 25. Valentina, ¿nos lo lees, por favor? Súper importante, porque esto es lo que el cuerno pequeño, que es el elemento religioso que les dije que iba a entrar, hace. Listo, vamos a ver. Y hablará palabras contra el Altísimo y a Stop, los santos. ¿Quién es el Altísimo? Dios. Muy bien. Entonces hablará palabras contra Dios. Continuemos, vale. Y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Muy bien, vale, muchísimas gracias. Les voy a decir, hasta aquí llega hoy el estudio. Si quieren saber quién es este cuerno pequeño, a quién simboliza, a qué 3 cuernos tumba, por qué lo menciona allí Daniel, no se pierdan el próximo sábado a las 3 de la tarde. Es un poder religioso que hoy en día gobierna. Así que, dudas, preguntas, sugerencias, cuéntenme. ¿Por qué no sigue? ¿Por qué no pasen a esperar hasta el otro sábado? Sí, ella es mala. Así es. Entonces, bueno, me alegra muchísimo que les haya gustado. Vale. Vamos a orar entonces. Ashley, si me vas a decir la respuesta, no se vale, ¿ok? Porque tenemos que no decir Usted no respuesta. iba a hablar de lo de
Esmirna, hable eso de una vez. Sí, pero Ah, no, Ashley, eso es otro estudio. También, y es más largo. ajá, más largo, exacto. Pero sí, Ashley, en algún momento también hablaremos de eso, ¿ok? Vamos entonces a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Bueno, amante Padre que moras en lo alto y sublime de los cielos, te damos demasiadas gracias, Señor, por habernos iluminado. Gracias, Dios mío, porque en tu palabra ya estaba escrito el futuro de este mundo, Señor. Gracias porque eres increíble, porque mientras más ahondamos en tu palabra, más nos damos cuenta de los detalles que hay, de lo increíble que eres, que ya tú sabías que estos imperios vendrían, de qué manera. Señor, gracias, Dios. De la misma manera, conoces la vida de Iliam, de Valentina, de Silvia, de Carol, de Ashley, de Joan, de todos los que están viendo este video, Señor. Y así como diriges el futuro de este mundo hasta tu regreso, también diriges nuestras vidas, Señor. Así que entrego en tus manos nuestras vidas para que sean dirigidas por ti. Gracias, Señor, por tu amor y que esta sea una verdad que se quede grabada en nuestros corazones siempre. En el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Amén. Vale, me envía el video, pero me lo envía